Muy buenas, somos Sillanes, Francisco y Antonio y os vamos a contar la vida de Luis Cernuda. Nace en Sevilla un 21 de septiembre de 1902. Su padre, Bernardo Cernuda Buosa, puertorriqueño, y su madre, Amparo Bidón y Collar, y sus dos hermanas, Ana y Amparo, quienes querían perfectamente dibujadas en su poema La familia y cuya lectura da idea del agobio familiar que pesó sobre el poeta en su infancia y adolescencia. Sus primeros 10 años transcurren para él en una constante soledad, en un mundo interior en el que se refugia frente a una realidad exterior desconocida y hostil, replegándose hacia sí mismo cada vez más y haciéndose cada vez más introvertido. En 1911 descubre la poesía de Becker, con motivo del traslado de los restos del creador de las rimas, de Madrid a Sevilla. Pero no es hasta los 14 años cuando el joven Luis comienza a percibir su fuerza y su magia, a la par que su despertar a la pubertad. Es por entonces que inicia en Hurtadilla la difícil arte de la versificación. Estudiaba el joven por aquel entonces en el bachillerato en el colegio de los Escolapios en Sevilla. En 1919 ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras hispalense y comienza a estudiar Derecho. Allí conoce a Pedro Salinas, recién llegado de la Cátedra de Lengua y Literatura Española, con quien traba amistad. Cernuda visita en varias ocasiones el domicilio del poeta, quien le introduce en las lecturas de los clásicos, al tiempo que le pone en contacto con la poesía de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé. En 1920 muere su padre y continúa sus estudios sin destacar nunca como un buen alumno por su carácter tímido y poco desenvuelto. Entre 1923 y 1924 hace el servicio militar en Sevilla y comienza a escribir versos de los cuales ninguno sobrevive, y a finales de 1924 comienza a escribir los poemas del que sería su primer libro, Perfil del aire, publicado en 1927 por Alto Laguirre y Prados en el Litoral. 9 de los 23 poemas ya habían sido publicados en 1925 en la Revista de Occidente, gracias a la mediación de Pedro Salinas. En 1925 conoce a Juan Ramón Jiménez, con quien entabla amistad, y al año siguiente termina sus estudios de Derecho. En 1927 conoce a Lorca y luego a Vicente Alexandre, con el que trabaría una gran y duradera amistad. En 1928 muere su madre y Pedro Salinas se va a Toulouse, donde redacta su obra, una obra de carácter surrealista, inspirándose en las emociones y sentimientos que le producen diversos medios expresivos, tales son el cine o el jazz, que tanto le apasionan. En 1931 trabaja en Los placeres prohibidos, obra de carácter surrealista con un gran tono lírico. En 1936 expone sus inquietudes amorosas cargadas con un fuerte erotismo, expresando sus sensaciones con violentas y atrevidas imágenes que escandalizan a la tradicionalista y conservadora sociedad del momento. En 1935 Cernuda descubre la obra de Friedrich Horlen, el cual le fascina, y a quien traduce en forma magistral en algunos de sus poemas publicados posteriormente en la revista Cruz y Raya, por José Bergamín, que recopila también toda la obra de Cernuda, hasta entonces bajo el título La realidad y el deseo. En julio de 1936 marcha a París como secretario de Álvaro Albornoz, embajador de la capital francesa, donde reside hasta principios de 1937, en que se traslada a Valencia a causa de la guerra civil. Allí funda con Rafael Alberti, Juan Gil Albert y otros la revista Hora de España. En febrero de 1938 se traslada a Gran Bretaña. Regresa a París y decide no regresar a España ante el cariz que ha tomado el conflicto bélico. Vuelve a Inglaterra, donde imparte clases en Surrey, Glasgow y Cambridge. Es una etapa dura para el poeta, sumido en constantes crisis, lo cual plasmará en su libro Las nubes, que escribió en 1941. También escribe en prosa un libro que se titula Ocnos, 1941, una evocación de Andalucía desde la distancia. En 1945 abandona Cambridge para ir a Londres, donde pasa 2 años, y en marzo de 1947 recibe una carta de su amiga Concha de Albornoz, ofreciéndole un puesto de profesor en Mount Holyoke, Massachusetts, en Estados Unidos, y permanece allí hasta 1952. Allí el poeta mantiene en secreto una intensa relación amorosa con una misteriosa y desconocida mujer a la que dedicará más tarde Poemas para un cuerpo, 1957. En 1952 decide quedarse a vivir en México en casa de Concha Méndez, exmujer del poeta Manuel Altolaguirre. Entre 1950 y 1956 escribe Con las horas contadas. También publica estudios sobre la poesía española contemporánea, 1957. Pensamiento poético de la literatura inglesa, 1958.
Y poesía y literatura, 1960. En 1960 vuelve a Estados Unidos como profesor y conferenciante y permanece 3 años en Los Ángeles. En 1963 regresa a México, donde amargado, desilusionado y solo, muere inesperadamente una mañana en noviembre de 1963. Este gran poeta sevillano ha sido reconocido en multitud de municipios españoles por sus grandes obras literarias. Un gran número de estas localidades han decidido homenajearle con estatuas y nombrando sus calles con el nombre. Unas de estas localidades son Bormujos, Gines, Bollullos, Castilleja de la Cuesta, la misma Sevilla. Bajo el toldo de la barca nos deslizamos por el canal, escoltados por otra, donde van los músicos, guitarra, violín, clarinete, maracas, a ambos lados y esbeltos árboles parecidos al chopo, que dicen solo se dan aquí, y canales más estrechos, algunos secos ya, que desembocan a este por donde navegamos. El cielo azul poco antes ha comenzado a cubrirse. A esta luz velada el agua parecía más turbia, los árboles más enfermos, los músicos más viejos, un decaimiento inminente acecha a todo esto tan dolorosamente hermoso. ¿Tierra nueva? ¿No sabes qué ecos de sabiduría extinta, de vida dica, hieran por el aire? Esos cuerpos callados y misteriosos que al paso de sus barcas no tienden una flor o un fruto, deben conocer el secreto, pero no lo dirán. La sabiduría arrecia sobre el toldo, y pues el canal se alarga interminablemente, desembarcamos en un merendero de orilla. Allí donde todo se disfraza de banalidad contemporánea, casi olvidamos el secreto opresivo del paisaje, mas este queda afuera. Bajo el cielo, bajo la lluvia estival, bajo las ramas fúnebres, bajo las aguas turbias, a donde las barcas con flores parecen ir a rendir tributo periódico a su recuerdo ahogado. Vuelvo al que tenga, tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que el regreso fiel le espere. Mas tú, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque como a Ulises, sin Ítaca que te aguarde y sin Penélope. Sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil, tus pies sobre la tierra antes no hollada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Un día, comprendido, como su brazo, eran solamente las nubes. Imposible con nubes estrechar hasta el fondo. Un cuerpo, una fortuna. La fortuna es redonda y cuenta lentamente estrellas de estío. Hacen falta unos brazos seguros como el viento y como el mar un beso. Pero él, con sus labios, no sabe sino decir palabras. Palabras hacia el techo, palabras hacia el suelo. Y sus brazos son nubes que transforman la vida en aire navegable. No decía palabras, acercaba tan solo un cuerpo interrogante, porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel. Surtidores de sueño, hechos carne en interrogación, vueltas a la nube. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, basta para que el cuerpo se abra en dos, habido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe. Mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo, aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es pregunta cuya respuesta no. Escondido en los muros, esta jardín me brinda sus ramas y sus aguas, de secreta delicia. ¡Qué silencio! Así es el mundo. Cruza el cielo, desfilando paisaje, risueño hasta lo lejos. Tierra indolente, en vano resplandece el destino, junto a las aguas quietas. Sueño y pienso que vivo. La poesía. En ocasiones, raramente, solía encenderse el salón del atardecer, y el sonido del piano llegaba a la casa, acogiéndome cuando yo llegaba al pie de la escalera de mármol hueca y resonante. El resplandor vago de la luz que se deslizaba allá arriba en la galería me parecía como un cuerpo impalpable, cálido y dorado, cuya alma fuese la música. ¿Era la música? ¿Era lo inusitado? Ambas sensaciones, la de la música y la de lo inusitado, se unían, dejando en mí una huella que el tiempo no ha podido borrar. Entreví entonces la existencia de una realidad diferente de la percibida. A diario, y ya oscuramente,
Sentía como no bastaba a esa otra realidad el ser diferente, sino que algo alado y divino debía acompañarla y aureolarla. Tal el nimbo trémulo que rodea un punto luminoso. Así, en el sueño inconsciente del alma infantil, apareció ya el poder mágico que consuela de la vida, y desde entonces así lo veo flotar ante mis ojos, tal aquel resplandor vago que yo veía dibujarse en la oscuridad, sacudiendo con su ala palpitante las notas cristalinas y puras de la melodía.